de qué poste vamos a agarrarnos en un naufragio económico de carácter mundial. Eso para empezar. Estamos en un marco de naufragio económico mundial. Consecuentemente, la ciudadanía como individuo ha sufrido un impacto directo en su economía. Hay una tendencia incluso a la autosupresión del individuo gracias a la carga psicológica que esto tiene. Pero pensar en que el pueblo en estas circunstancias puede soportar un incremento más de tributación es imposible. Y el que lo haga va a provocar en otras latitudes mucho más coordenadas, va a provocar una reacción social de primer orden, ¿verdad? Porque tiene todo un límite. Así como en estos momentos la paciencia ha llegado a sus límites, también los recursos del trabajador tienen un límite. Ok, tienen la palabra los cuatro, pueden interrumpirse sin atropellarse. A ver. Dale, Julio. Bueno, yo lo que te puedo decir es que el Estado, la única fuente de financiamiento son los impuestos, las tasas o las contribuciones. Es decir, ¿de dónde van a financiar? Que fue tu pregunta básica. Porque cuando tú ves este presupuesto, y no es lo que siempre se había esperado, que hubiera más en educación, más en salud. Sí. O sea, esa era una aspiración que se tenía, que la estructuración del presupuesto, que normalmente había sido 80-20, esos expertos lo bajan a poder decir de otra manera, pero ¿cómo se formulaba el presupuesto? ¿O cómo se formula actualmente? El 80% del presupuesto está destinado a gasto corriente, es decir, salarios, el mantenimiento nacional. Es decir, la autoalimentación de los que aprueban el presupuesto. Y un 20% que yo todavía lo discuto, ¿verdad?, para programas de inversión. Entonces siempre se había demandado de que hubiera más reorientación hacia las áreas de salud, pero ahí sí tal vez te quisiera interrumpir, Julio, en el sentido siguiente. Siempre se ha demandado un mayor gasto focalizado en áreas sensibles de la población general. ¿Cuáles son las áreas sensibles de la población general? Lo que a ti, amable televidente, te aprieta todos los días: salud, educación y seguridad. Eso es lo que nosotros como analistas hemos demandado siempre, Julio, un mayor... Sí, pero lo que pasa es que también tiene que ser enfocado de una forma eficiente, que creo que es lo que a ti te faltó decir en tu intervención. Aquí en El Salvador yo pongo este ejemplo. El presupuesto es como una sábana chiquita. Me tapo la cabeza, me destapo los pies. Tenemos que ser eficientes en lo que tenemos. Somos un país pobre, con pocos recursos. Julio lo dijo claramente. El presupuesto tiene únicamente 4 fuentes de financiamiento: impuestos, tasas, contribuciones especiales, y la que te faltó, Julio, fueron las donaciones. Porque aunque no lo crean, el Estado recibe donaciones, tanto de los privados como de entidades internacionales. Entonces, ahí se compone el universo de la fuente del Estado. Es un universo chiquito. O sea, es poca plata la que nos entra, porque somos un país tercermundista, somos pobres. La eficiencia, ¿verdad? Tenemos que apostarle a la eficiencia, pero si estamos botando pisto como el hospital en Salvador, doctor, ahí está lleno de todavía el esqueleto, y ahí estamos botando el dinero, botando. Déjame terminar la idea. Cuando yo dije que esto es lo que habíamos aspirado siempre, a tener un presupuesto en orden de prioridades, a la salud, a la educación y, dijéramos, a la seguridad pública. Eso es lo que siempre se había aspirado, incluso se había demandado, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué ha sucedido, Julio? Sí, pero ¿cómo lo vas a financiar? Es la otra pregunta. Pero lo que pasa es que también tienes que ser eficiente, Julio. Yo diría, no solo aparte de estas 4 fuentes tradicionales de ingresos, pero en este país tiene que haber un combate directo a la elusión fiscal, a la evasión, al contrabando. Mucho se dice de cómo el contrabando pierde este país. Es decir, si hay voluntad política de poder resolver esos 4 puntos, yo no le miraría ningún tipo de contravención. El tema es que a puro gasto corriente, a puro ingreso, por supuesto que lo único que queda sería incrementar presupuesto. Y si no, ¿cómo? Incrementar impuestos. Perdón, impuestos. Si no, ¿cómo lo vas a financiar? No hay otra forma. Tiene que haber una creatividad por parte para que la brecha que no está, dijéramos, compensada en el presupuesto pueda ser
Tania, tienes abierto el micrófono para que puedas intervenir también. Ya que están hablando de los impuestos, yo quiero recordarles lo que pasó con el SESC. En el momento en el que se anunció que iba a ser únicamente para los grandes contribuyentes, ¿qué pasó? Un caso que había estado engavetado por más de 5 años en la Sala de lo Constitucional, de pronto y maravillosamente sale la resolución de que es inconstitucional. Y justo en el momento en el que iba a ser aplicado únicamente a los grandes contribuyentes. ¿Qué es lo que ha sucedido en El Salvador? Es que aquí, por cada dólar evadido, por cada dólar eludido, por cada dólar que se llevan a los paraísos fiscales, es a nosotros, los buenos contribuyentes, los buenos salvadoreños, que nos toca reponer ese dólar, además de pagar el que nos corresponde. La evasión fiscal en El Salvador nunca se ha perseguido de verdad, ni siquiera se ha intentado hacer. Cuando dice la Fiscalía, hemos nosotros seguido todo el trámite para recuperar tantos millones de dólares por evasión fiscal. No es cierto, si la Fiscalía únicamente ejecuta un cobro, eso se hace en el gobierno, en el ministro de Hacienda, en el área correspondiente, pero aquí en El Salvador nunca se ha perseguido efectivamente, ni siquiera eficientemente. Los recursos nunca han sido utilizados de una manera eficiente, entonces no han sido efectivos, no se logran los objetivos porque no les interesa lograrlos, porque aquí siempre se han protegido intereses de los grandes empresarios, de los grandes contribuyentes, y al final es a los salvadoreños comunes que pagamos impuestos que nos toca resarcir todo este daño, porque cuando hablamos de evasión fiscal no es un tema sencillo. Si cuando dice el ministro de Hacienda hay una nueva unidad de repatriación de evasión fiscal, está hablando precisamente de todos esos fondos que hay empresarios que se llevan, que también los paraísos fiscales se utilizan, es el hoyo negro de las finanzas mundiales. Ahí se llevan a lavar dinero, se llevan a evadir dinero, y todos esos dineros al final lo que hacen es recortar, el uso, solo voy a terminar, recortar el uso que se hace para dar servicios públicos por parte del Estado. Donde se ha mostrado una verdadera intención del Estado en los años anteriores para recaudar estos dineros de evasión fiscal. Okay. Lo que se hizo con el SESC es proteger a los grandes contribuyentes. Me gustaría recomendarle que se tomen... Yo quisiera acotar, con todo respeto, 2 elementos que ha mencionado Max. La eficiencia es efectivo. ¿Y qué me refleja a mí como para decir esto? ¿Qué eficiencia ha habido en este periodo? Los resultados de las encuestas. En seguridad. No, es que tiene ¿Me que permite terminar? Pues, es que tiene que ver la eficiencia con la encuesta. Tienen la palabra ambos, sí, siempre pueden interrumpirse no sin atropellarse. Así, ¿verdad? En esa forma, esa eficiencia está ahí reflejada. No yo el que voy a decir si es eficiente o no esta cuestión. Que siendo los rubros preponderantes, como ya dijo Julio, la salud, la seguridad, viene la Asamblea y a esos rubros que se estaban vitalizando, viene y les quita todo para entregárselo a una serie de fundaciones que, si aquí las leyéramos, sería un escándalo público. ¿Quiénes son esas fundaciones y esas personas y esas iglesias, etcétera, etcétera? Es decir, es deshacer un presupuesto para beneficio de los intereses creados. Max. Mira, yo creo que cuando se analizan las finanzas públicas tenemos que alejarnos en la medida de lo posible de que nuestro análisis se base sobre aspectos ideológicos, que me parece que el discurso de la abogada Pastor está orientado en un tema ideológico, y también de aspectos hasta cierto punto emocionales. Voy a entrar en un tema sensible, el tema de los paraísos fiscales. Yo creo que el televidente se le escapa la situación real de los paraísos fiscales. Miren, para empezar, si no queremos como gobierno que existan paraísos fiscales, no tenemos que crear infiernos fiscales. ¿Qué es lo que sucede aquí en El Salvador? En El Salvador tenemos un jueves de evasores, donde los contribuyentes se sienten nerviosos, se sienten atacados, se sienten presionados, acosados fiscalmente. ¿Qué es lo que tenemos aquí en El Salvador? Una amenaza constante de regresar al Colón, de que probablemente ocurra un corralito. En finanzas públicas, los analistas decimos no hay nada más cobarde que $1 millón. Cuando el $1 millón te ha costado generarlo, porque obviamente nadie te lo ha regalado,
Cuando el $1.000.000 te ha costado generarlo, tú lo quieres llevar a un lugar donde nosotros tengamos seguridad que ese $1.000.000 va a seguir siendo nuestro. Entonces, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con el típico empresario latinoamericano? No hablemos de El Salvador, porque Latinoamérica entera es un infierno fiscal. Entonces, pensemos qué es lo que sucede. Bueno,